Bien, bueno, bienvenidos una vez más. Ahora estamos chequeando el proyecto de Cristian, ¿sí? El proyecto transversal, ya preparado para la segunda entrega. ¿Ok? En la primera entrega, ustedes tenían que armar el modelo de base de datos y hacer una serie de ejercitaciones en SQL en la base de datos. ¿Estamos? Ahora, para la segunda entrega, que todavía no se ha activado, se va a activar muy pronto, si es que no se activó, va a ser ya la primera parte del proyecto transversal. Es decir, algo que también vieron fue cómo utilizar el framework de JDBC para desde Java hacer la conexión y hacer todas las operaciones que habíamos visto en SQL desde Java, ¿no? Que creaban un prepared statement y a través de ese prepared statement ustedes enviaban alguna operación a la base de datos, alguna acción, como por ejemplo un insert, o un update, o un delete, o un select, ¿no? Y eso lo habían probado todos desde el main, ¿sí? Ahora bien, para empezar a darle forma al proyecto, ¿sí? Porque hicimos todas esas pruebas desde el main, lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Que les explicó la profe Cristina, es primero armar un modelo. ¿Sí? Lo primero que tendríamos que hacer es armar el modelo de datos. Es decir, representar con clases a nuestras tablas de la base de datos. ¿Ok? Y ahí aparece, fíjense que, y lo correcto sería que esas clases estén organizadas en paquetes, ¿no? Por ejemplo, en un paquete modelo puso Cristian, ¿sí? La clase alumno, la clase inscripción y la clase materia. ¿Estamos? Entonces, en el modelo tiene representadas con clases las tres tablas. Fíjense que en este momento él está parado en la tabla alumno, ¿sí? Y representa con tipos de datos análogos a los de MySQL los campos que tiene la tabla alumno. Entonces, si tengo en la base de datos una tabla alumno, tengo en el modelo una clase alumno, y fíjense con los campos, ID, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento y estado. En el caso de apellido y nombre, ¿ok? Que en la base de datos son varchar, el tipo análogo acá es string, ¿no? Para manejar una cadena. En el caso de fecha de nacimiento, que es un date en la base de datos, acá en Java lo manejamos como un local date. ¿Ok? Perfecto. Algo que también vieron es que cuando crean esas clases entidades, estas clases del modelo, deberían tener, ¿sí? Tres constructores, porque los van a usar, van a instanciar objetos de estas clases entidades en algún momento en el proyecto, ¿sí? Entonces, conviene tener tres constructores. Por ejemplo, uno con todos los atributos, incluidos el ID. ¿Sí? Otro constructor, si se fijan un poquito más abajo en la línea 23, con todos los atributos sin incluir el ID. ¿Sí? Hay situaciones, seguramente desde alguna vista o desde alguna clase de control, en donde van a necesitar instanciar un alumno que todavía no fue guardado en la base de datos. Entonces, es un alumno que no va a tener el ID. Entonces, por ahí es útil tener un constructor con todos los atributos sin el ID. Y también por allí tener un alumno vacío, tener un constructor para poder instanciar un alumno sin datos y después con los métodos setearle los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, la clase entidad tiene que tener sus atributos, tres constructores con todos los atributos, incluido el ID, sin el ID y vacío, ¿no? Y después los respectivos métodos getter and setter. ¿Sí? Por ahí, como adicional, ¿sí? Seguramente en algún momento pueden llegar a necesitar la sobreescritura del método toString. ¿Sí? Por ahí, en algún momento, pueden llegar a necesitar la sobreescritura del método toString. Si la necesitamos, después podemos volver y modificar la clase, ¿no? Acá ellos tienen sobrescrito, en este caso, el toString. Perfecto. Vayamos a materia. ¿Sí? Fíjense que en materia pasa exactamente lo mismo. Materia tiene el ID de materia, el nombre, el año en el que se dicta esa materia, si es una materia de primer año, de segundo año, de tercer año, y el estado, ¿sí? Que también es un booleano. La misma política, tres constructores, con todos los atributos, incluido el ID,
sin el ID y vacío. ¿Estamos? Incluso también tiene acá los métodos getter and setters, les ha puesto Cristian. Perfecto. Genial. ¿Sí? Y también puede ser opcional la sobrescritura del toString, ¿no? Por ahí, si ustedes dicen, pero cuando genero el toString, me lo genera así, para que muestre algo así cuando sale por pantalla. Materia, ¿no? Y entre llaves, ¿sí? Entre llaves, a ver si tengo bien, ahí está. El título, ID, materia, y va a salir igual a, y el ID de la materia. Por ejemplo, 1. Al lado va a salir, sí, coma, el nombre, el título nombre de materia. ¿Está? Igual, y el nombre de la materia. Entonces, por allí, esperen que voy a sacar, ustedes todavía no lo están viendo, ahí lo van a ver. Nombre, por ejemplo, laboratorio 1. Entonces, fíjense que de acuerdo a cómo está armado el toString, ahí en Cristian, cuando muestra una materia, ¿sí? Va a aparecer algo así, ¿sí? Materia, título materia, llaves, ID materia igual, el ID de la materia, todo un chorizo. Entonces por ahí ustedes dicen, no, que aparezca solamente, con que aparezca el nombre, el ID, el nombre y el año, para mí es suficiente. ¿Sí? Entonces podrían poner ahí en el retornar directamente que retorne el campo ID de materia, podrías redefinirlo de esta manera, comillas, espacio, separado que aparezca el nombre de la materia, ¿sí? Concatenado, comillas, espacio, por ejemplo, el año. ¿Sí? Y ahí, ¿tá? Entonces, si retorno eso directamente, ¿sí? Por ahí es menos dato y lo que realmente necesito. ¿Tá? Eso después, como comentarios al respecto. Bien, perfecto. Bueno, ahora pasa algo con la clase inscripción. ¿Sí? En la base de datos, inscripción representa la relación entre un alumno y una materia. ¿Ok? Entonces, esa relación está escrita acá como una asociación. Fíjense, que inscripción o cursada, no sé qué nombre le pusieron ustedes a la tabla, acá Cristian, él le ha puesto inscripción, tiene el ID de inscripción, o el ID de inscripto, tiene la nota, y fíjense que tiene, en lugar de tener un entero que sea el ID del alumno y un entero que sea el ID de la materia, directamente eso se transforma en una asociación. ¿Sí? Es decir, inscripción tiene un alumno y tiene una materia. ¿Estamos? Entonces esos campos, estos atributos, en lugar de llamarles como en la base de datos, ¿sí? ID alumno y ID materia, por ahí es más representativo decir, bueno, tengo un alumno que es de tipo alumno y tengo una materia que es de tipo materia. ¿Sí? Por ahí es más representativo de esa manera. ¿Ok? Bien. Y la misma política que en las dos entidades anteriores, los tres constructores, con todos los atributos, ¿sí? Como ustedes si pueden ver, desde la línea 10 a la 16, sin el ID, todos los atributos sin el ID, fíjense desde la línea 17 a la 21, y un constructor vacío, ¿sí? Que es el que tienen línea 23 y 24. Genial. Además, fíjense los get and set, ¿sí? Los getter and setter, perfecto. ¿Sí? Y por ahí, no sé, quizás no les haga falta una sobrescritura del toString en inscripción. Si hiciera falta, después la pueden agregar. ¿Sí? Y entonces la pregunta puede ser, ¿cuándo me doy cuenta que falta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, ya cuando empiecen a trabajar con las clases de control o con las vistas, ¿sí? Van a decir, acá en este listado estaría bueno que aparezca, ¿sí? Cuando llene esta lista, este combo de alumnos, ¿sí? Me interesaría que aparezcan, no el hash del alumno, sino que aparezca, no sé, el apellido, el DNI, apellido y nombre, y con eso es suficiente. Entonces, ahí me voy a dar cuenta si cuándo sobreescribir el método toString o si necesito algo más, ¿no? Pero básicamente, con lo que pusieron en las clases de entidades es suficiente. ¿Sí? Con lo que pusieron allí de sus atributos, los tres constructores, los getter and setters, es suficiente como para hacer muchísimo. ¿Ok? Muchísimo. Bien. Con esto solamente
tienen representado el modelo. ¿Y para qué hicimos este modelo? Y porque nuestra intención es esta, ¿sí? Queremos dividir nuestro proyecto en capas, ¿ok? Por un lado, tener las vistas, ¿sí? En la vista, supongamos el formulario de alumnos, donde va a haber un formulario, ponele la vista para cargar un alumno, en donde nos va a pedir, por ejemplo, el DNI del alumno, el apellido del alumno, la fecha de nacimiento del alumno. Lo que nos interesa a nosotros, cuando hagamos clic en guardar, es armar un alumno, tener un objeto alumno, y mandárselo a otra capa, ¿sí? Que tome ese alumno y se encargue esa capa de separar, desmenuzar ese alumno en DNI, apellido, nombre, en cada uno de sus campos para guardarlo como una fila en la base de datos, en la tabla alumno. ¿Ok? Esa capa que vamos a crear, que va a ser la intermediaria entre nuestro modelo, o sea, nuestra base de datos, y las vistas, es la que llamamos nosotros clases controladoras. ¿Sí? Entonces, que en otros modelos también forman parte, en otros modelos, forman parte de las clases del modelo. ¿Sí? Nosotros la vamos a llamar controladora. Bien, y el nombre que les ponemos a esas clases es el mismo nombre de la clase entidad acompañada de la palabra data. Es decir, si tengo la clase en el modelo alumno, debería tener una clase controladora alumno data. Si tengo una clase de inscripción, inscripción data, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué tareas van a tener esas clases? Y bueno, por ejemplo, la clase alumno data va a tener como mínimo las operaciones de un CRUD, ¿sí? Sobre la tabla alumnos. ¿Sí? Como mínimo, un CRUD. ¿Qué sería un CRUD? ¿Qué operaciones representan un CRUD? Sería crear, leer, actualizar y poder eliminar un registro. Exactamente. Es decir, que esas clases datas deben tener esas operaciones mínimas. Es decir, permitirme hacer un insert. Uy, estoy exagerando con la letra. Un poquito. Permitirme hacer, por ejemplo, un insert. El CRUD sería hacer un insert, es decir, agregar un alumno. Tendría que tener la clase alumno data algún método que me permita agregar un alumno. Algún método que me permita leer un alumno, o sea, que tenga algún select, ya sea que me devuelva, no sé, dado un DNI, por ejemplo, me devuelve un alumno, o dado un ID, me devuelve un alumno, ¿estamos? O que me devuelva a todos los alumnos activos, ¿sí? O sea, distintas lecturas, ¿sí? Depende, lo necesite en alguna vista, de mi tabla de alumnos, ¿no? Un update, es decir, que dé la posibilidad que yo desde otro lado pueda, por ejemplo, actualizar un alumno, no sé, cambiarle el apellido, cambiarle el nombre, ¿ok? Y un delete, es decir, que me permita, ¿sí? La operación de borrado del alumno. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿No me dijo que no use el delete? Bueno, para nosotros el delete, el borrado, ¿sí? Delete, va a ser lógico. ¿Sí? En lugar de hacer un delete físico, vamos a hacer un update cambiando el estado, ¿no? Pero bueno, conceptualmente esa operación sería un borrado para nosotros. ¿Ok? Entonces, las clases data, como mínimo, tienen que tener eso. Permitirnos agregar un dato en la tabla que representa, permitirnos obtener datos de la tabla que representa, hacer una actualización y hacer algún borrado. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que ustedes tienen acá, fíjense, en alumno data, ¿sí? En alumno data tienen un método que les va a permitir guardar un alumno. Ahora, observen esto con atención. Alumno data, todas las clases data van a tener un objeto de tipo connection, ¿sí? Que lo hicieron en otra clase aparte. ¿Se acuerdan que en el main, ¿sí? El jueves a la mañana, nosotros vimos que para poder conectarnos a la base de datos, primero teníamos que, ¿qué cosa? Cargar ¿qué? El driver de conexión. El driver de conexión, ¿sí? ¿Se acuerdan que usaban el forName? ¿Sí? Usaban el método forName, ¿sí?
class.forName para poder instanciar un objeto del driver. Eso lo llamábamos cargar el driver de conexión. O sea que previamente habíamos agregado las librerías, ¿no?, de conexión a una base de datos MySQL. Como por ejemplo, el driver que usamos fue el de MariaDB. Entonces, lo primero que hicimos fue cargar el driver. Y después, ¿se acuerdan que con Driver Manager establecíamos una conexión? ¿Sí? Creamos un connection. Y era a través de ese connection que creamos todos los prepared statements para enviar las sentencias a la base de datos. ¿Sí? Bueno, acá, como esa rutina de cargar los datos, como me voy a conectar a la base de datos, tanto de alumno data, desde inscripción data, como desde materia data, para no hacer eso mismo en cada una de las clases, ¿sí?, cargar los drivers, establecer la conexión, ¿sí?, generar el objeto conexión y toda historia, para no hacer lo mismo en cada una de las clases, lo separaron en una clase aparte, una clase conexión. ¿Sí? Y acá el compañero nos lleva, fíjense que en un paquete, lo puso él en un paquete aparte, conexión, fíjense que él tiene toda la rutina, ¿no? Fíjense que el modelo que él usó es poner, por ejemplo, en constantes, ¿sí?, la URL de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la base de datos? Y en este caso, la base de datos se encuentra, como la base de datos es, digamos, MariaDB, la URL empieza siempre así, jdbc, mariadb, y luego la dirección en donde está el servidor, ¿no? El IP en donde está el servidor o el nombre de, del sitio, ¿sí?, el dominio en donde está el servidor, o si está en mi misma computadora, puedo poner el IP de mi computadora o localhost. ¿Sí? El hecho de que él haya puesto acá localhost, este string, representa a su computadora, ¿no?, a su nodo. Él lo separó de esta manera. El puerto, en este caso de conexión, es el 3306. ¿Sí? Por defecto, cuando ustedes instalan la base de datos de MySQL, ¿sí?, bueno, el nombre de la base de datos lo separó. En su caso, la base de datos se llama db-universidad. Hay grupos que le pusieron Universidad G1, Grupo 1, Universidad G2, Grupo 2. ¿Sí? Eso, nombre que ustedes, como lo tienen en SAM, ¿no?, en MySQL. Y por defecto, la base de datos tiene como contraseña root, el usuario es root, y como contraseña nada. ¿Sí? ¿Estamos? Si ustedes crearon algún usuario de conexión, pueden cambiarlo a eso, ¿no? Si la usan por defecto como tienen, ¿sí?, el usuario es root y la contraseña es vacía. Y fíjense que él carga los drivers, ¿sí? Esto es para establecer la conexión. ¿Sí? Estos datos son para establecer la conexión. Pero previamente él tiene que cargar los drivers. ¿Sí? Y él lo hace a eso en esta rutina. ¿En dónde está parado él acá? ¿Qué es esto? De la clase conexión. No. El constructor, exactamente. Ahora, ¿se dieron cuenta que tiene una particularidad este constructor? ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué tiene adentro? ¿Tiene entre catch? No. Es privado. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que este constructor es privado? Entonces, ¿qué sucede si tengo un constructor privado? Y si yo tengo un único constructor, ¿sí?, y ese es privado, no voy a poder crear un objeto de la clase conexión. En ningún momento voy a poder hacer esto. Voy a poder hacer un new de conexión. ¿Se entiende? No podría desde afuera hacer un new de conexión porque el constructor no lo veo desde afuera, porque es privado. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hizo esto la profe? Y lo hizo para lo siguiente. Si yo desde cualquier lugar podría hacer un new de conexión, ¿sí?, si yo necesito, por ejemplo, en alumno data una conexión y hago un new de conexión, va a haber un objeto conexión. Si de pronto me voy a materia data, mientras sigue funcionando el programa, me voy a materia data y por dentro hace un new de conexión, voy a tener otro objeto conexión. ¿Sí? Y si me voy a inscripción data, también va a necesitar una conexión. Va a haber 3 objetos conexión y cada vez que los vuelva a usar, voy a llenar de conexiones, de objetos conexión a la misma base de datos. ¿Sí?
Entonces eso me va a bajar el rendimiento, ¿sí? No voy a estar optimizando el uso de memoria. Entonces me va a interesar que siempre exista un solo objeto conexión, ¿sí? Entonces, miren lo que hace ella. Dice, bueno, en el constructor, ¿sí? En el constructor, que lo voy a llamar desde otro lado, voy a cargar los drivers, nada más, ¿sí? Cuando de alguna manera se instancie un objeto de la clase conexión, voy a cargar los drivers, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, como ella le puso privado al constructor, desde afuera, desde la clase alumno data, no voy a poder hacer un new de conexión, ni desde la clase, ni desde el main siquiera, ¿no? Entonces dice, bueno, si ellos necesitan un objeto de este tipo, si necesitan, en algún momento se necesita crear un objeto de este tipo, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un método estático, ¿sí? Y fíjense que ella agrega acá un método estático en la línea 29 llamado getConexión, ¿sí? Entonces ella dice, mira, ellos desde afuera no necesitan, ¿sí? Ellos desde afuera no necesitan un conexión, necesitan un connection, que es el que viene en el paquete de Java SQL. ¿Para qué? Porque con ese connection ellos van a poder hacer un prepared statement, ¿sí? Entonces dice, mira, el getConexión me va a devolver un connection, ¿sí? Ahora, ¿cómo maneja ella de que no haya varios connections? Mira, la clase tiene un atributo, ¿sí? Conexión, ¿sí? Entonces, ella dice acá, en el getConnection, en el if este, dice, si el atributo de este conexión es nulo, ¿sí? Significa que nadie ha llamado este método en ningún momento, ¿sí? Todavía no se ha creado una conexión. Entonces, si es nulo, creo el connection, ¿sí? Y yo estoy prometiendo acá devolver un connection, ¿sí? Creo un conexión y estoy prometiendo devolver un connection. Entonces, ¿qué hace ahora con eso? Ella dice, mira, el connection que prometo devolver, ¿sí? Va a ser la conexión a la base de datos. Y para crear la conexión de la base de datos tengo que hacerla de esta manera. Driver manager punto, invocando el método getConnection, y se acuerdan pasándole toda una cadena que tenga la URL que empiece como log, ¿se acuerdan? HTTP, MariaDB, ¿sí? Esto barra, ¿sí? Localhost, el puerto, ¿sí? Concatenado el nombre de la base de datos, más esta cadena que les exige la documentación, como user, el usuario de base de datos, y como password, el password que sabemos que es nada, no poner nada, ¿no? Entonces, cuando él establece la conexión, cuando él intenta acá crear el objeto connection, ¿sí? Podría llegar a producirse una SQL exception. ¿Cuándo? Y cuando a lo mejor la URL es incorrecta, o el nombre de la base de datos no existe, o el puerto al que intenta acceder está bloqueado o es erróneo, ¿sí? Entonces, si hay algún error con respecto al password, al usuario, o al host en donde está la base de datos, ¿sí? Va a provocar una SQL exception, ¿sí? Si no, fíjense, va a provocar una SQL exception, y si no, él retorna la conexión, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podría llegar a suceder acá? Si se produce una excepción, ¿sí? Nunca se va a generar el connection, entonces esto va a estar en nulo, ¿sí? Va a retornar un nulo, ¿ok? Va a retornar un nulo. Y si no, si pasó por todo esto, sin entrar al catch, va a haber una conexión, ¿sí? Que es un connection, que es lo que promete devolver. La pregunta a ustedes puede ser, ¿y para qué usa esta variable conexión? ¿Para qué la usa? No la usa nunca. Y la usa como bandera, para saber si ya se instanció un objeto de esta clase o no, ¿sí? Esta variable conexión, atributo, la usa como bandera, nada más, ¿sí? Entonces, por eso es, si volvemos ahora de nuevo a alumno data, ahí Cristian, ¿sí? Fíjense que lo primero que él hace, lo primero que tiene, él acá en alumno data, es lo siguiente, ¿sí? Él tiene una variable atributo connection. ¿Por qué? Y porque con ese connection, el guardar alumno va a necesitar crear un prepared statement para enviar un insert. El, no sé, obtener alumno va a usar el connection para crear un prepared statement y enviar un select, ¿sí? Por ejemplo. Entonces él dice, bueno, voy a crear como atributo
¿sí? Una variable connection. Y la inicializo en el constructor de alumno data. ¿Sí? Si estoy en alumno data, en el constructor de alumno data digo conexión, punto. ¿Se acuerdan que no puedo hacer un new de conexión porque es privado el constructor? Pero sí puedo invocar su método estático que es getConnection. Y ese método getConnection, que es el que acabamos de revisar, es el que nos devuelve un connection. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, observen ahora, por ejemplo, en el guardar alumno, ¿sí? ¿Cómo lo usa? En el guardar alumno, él crea una query. ¿Sí? El guardar alumno va a tener como tarea hacer un insert en la tabla alumno para agregar un nuevo alumno. ¿Sí? Pero desde la vista o desde donde sea, dijimos, me van a mandar un alumno. ¿Sí? Y la clase data, la tarea que va a tener es despedazar ese alumno, ¿sí? En sus atributos y enviar, ¿sí? Un insert con separado su DNI, su apellido, su nombre. ¿Estamos? Entonces, el método guardar alumno recibe un alumno, ¿de dónde? Y supuestamente desde la vista, o desde el main, desde algún lado recibe un alumno. ¿Sí? ¿De dónde? No me interesa. Mi tarea acá es decir, che, yo recibo un alumno acá, ¿y qué hago con ese alumno? Tengo que guardar. Bueno, entonces la sentencia sería insert into alumno, voy a la tabla alumno voy a mandar estos datos, ¿sí? Y se acuerdan que después de esto iba la palabra clave value. A ver, tapa acá la cámara. Fíjense, va value, y los datos que quiero mandar. Pero ¿qué pasa? Acá los datos, le digo, che, los datos, no sé todavía, ¿sí? ¿Qué datos son? ¿Mm? Yo sí sé que los datos que tengo que mandar son estos, es un DNI, un nombre, un apellido. Entonces, este insert está incompleto, ¿sí? Yo necesito que antes de que se envíe a la base de datos, se reemplacen esos signos de preguntas por el primer signo de preguntas por un DNI, el segundo por un apellido, el tercero por un nombre, el cuarto por la fecha de nacimiento y el último signo de preguntas por un estado. ¿Sí? Entonces, el primero representa el DNI. El que está en la posición 2, el segundo signo de preguntas, al apellido y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, yo no puedo decirle ahora que voy a enviar esa consulta, porque está incompleta. Entonces, lo que vamos a hacer es, creamos el prepared statement. ¿Cómo? Y como vimos, con el connection.prepared statement, le enviamos la query, ¿sí? Y acá le agregamos, en este caso, como voy a enviar un insert, le enviamos un parámetro más para decirle que esperamos que cuando inserte, ¿sí? Cuando haga la operación, que yo sé que es un insert, le devuelva después las claves, ¿sí? La clave, la última clave ingresada, ¿no? El último ID. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Pero ahí, con escribir eso, no fue la sentencia todavía de la base de datos. ¿Sí? Estoy creando el prepared statement. ¿Tá? Acá, ese objeto dice, bueno, señor, yo ya sé ahora que usted lo que quiere enviar es esto. ¿Sí? Pero le faltan datos, porque usted puso signos de preguntas. Me tiene que decir qué va a ir en este primer signo de preguntas, qué va a ir en este segundo signo de preguntas, ¿sí? Que son parámetros dinámicos, a eso se llaman parámetros dinámicos. Entonces le decimos acá, a ese prepared statement, STMT le puso él, le vamos a decir, te vamos a setear el primer parámetro. ¿Sí? ¿Y qué tipo de dato espera el primer parámetro? Y el primer parámetro representa el DNI, que es un entero. Por eso uso setInt, ¿no? Le digo, el primer parámetro, que es un entero, yo quiero que acá reemplace el signo de pregunta por el DNI del alumno. ¿De qué alumno? Y del que me están mandando por parámetro. ¿Sí? Entonces le digo, el primer parámetro es un entero, que es el DNI del alumno. ¿Cómo lo obtengo? Alumno.getDNI. ¿Sí? El segundo parámetro, fíjense, el segundo parámetro, ¿sí? Representa el apellido, que es un string, una cadena. Entonces, por eso uso un setString. Entonces digo, el segundo parámetro es el apellido. El tercer parámetro, que también es un string, es el nombre. El cuarto parámetro, y acá tengo un problemilla. El cuarto parámetro, ¿sí? Es la fecha, ¿sí? La fecha de nacimiento. Pero si yo acá le digo, es un setDate, ¿no? Pero si yo le digo acá, alumno.get get fecha de nacimiento,
él me va a devolver un local date. ¿Sí? Y yo necesito enviarlo como un date a la base de datos. Entonces, ¿cómo lo puedo convertir a date? De esta manera, usando de la clase date el método valueOf. Pero ojo con esto. Este date, ¿sí?, no es el que estábamos acostumbrados a ver nosotros en Next, ¿se acuerdan? El de Java útil, ¿sí?, que era ese date que estaba casi en desuso. No es el date del paquete Java útil, es el date del paquete Java SQL. Miren, ¿cómo harían para probar que este date, ¿sí?, es el del paquete Java útil, Java SQL? ¿Dónde me fijaría? Porque si él está usando la clase date acá, quiere decir que en algún lado sucedió algo. ¿Dónde me fijaría? A ver si efectivamente es de ese paquete. Podemos hacer control clic en date y nos lleva, pero si no, más fácil que me fijo arriba en los imports. ¿Sí? Si estoy usando la clase date es porque en algún momento le importó. ¿Sí? Y fíjense, el date que importó es el del paquete Java SQL. ¿Sí? No es el del paquete Java útil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es un date un poco más avanzado y que tiene un método que nos permite, fíjense, convertir, el método valueOf, tiene el método valueOf que nos permite convertir un local date en un date. ¿Sí? Así como también tiene un método que nos permite convertir un date en un local date. ¿Ah? Entonces, ojo con eso. Cuando usen date.valueOf, asegúrense de importar el date, la clase date, del paquete Java SQL, ¿no? Es importante. Bueno, y el quinto parámetro es un booleano. ¿Sí? Este quinto signo de pregunta es un booleano que sería el estado del alumno, ¿no? Que, bueno, si lo estoy insertando por defecto sería true. ¿Ah? Entonces, o ahí le digo alumno.getEstado, o le puedo poner true directamente porque vamos a suponer que si estamos dando de alta al alumno es porque ya está activo. ¿Sí? Lo estamos haciendo con la intención de que esté activo en la base. Bien. Entonces acá, directamente, él dice, voy a hacer un execute update. ¿Sí? Es otra forma. Hace el execute update. ¿Por qué no hizo el execute query? ¿Por qué no fue execute query? Porque lo que está enviando es un insert. ¿Sí? Y se acuerdan que nosotros habíamos dicho que si en el preparar statement tenemos un insert, o un update, o un delete, la sentencia, el método que usamos para enviarlo a la base de datos es execute update. Lo que enviamos es un select, usamos un execute query. ¿Ok? Bien. Pero como le pedimos nosotros en el preparar statement que nos devuelva la última clave, ¿sí? Fíjense, él usa del preparar statement, dice, devolveme las claves. Entonces le devuelve un result set, ¿sí? Un result set, con la última clave. Entonces él dice, si hay un próximo, ¿sí? Si en ese result set, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado la clase pasada? Bueno, con ustedes no. ¿Qué es un result set? Es como si fuese una matriz, ¿sí? Una matriz en donde hay un puntero, ¿sí?, que está fuera de ese result set, de esa matriz. Entonces, si yo quiero pararme en una fila de esa matriz, si hay datos, uso el método next. ¿Sí? Entonces, el método next, ¿sí?, si hay una fila en donde pararse en ese result set, devuelve true y se para, el puntero queda en esa fila. ¿Vamos? Entonces, esa fila, este result set tiene una sola columna, ¿sí? Tiene una sola columna que sería, tiene una única columna que es el ID, ¿sí? En esa columna va a estar el campo ID, si lo tiene así en la base de datos Cristian, con bajo alumno. Cualquier cosa. Alumno. ¿Sí? En ese result set hay una sola columna, ¿sí?, que es el ID del alumno, con donde sabemos que en la primera fila va a estar el ID de ese alumno que se acaba de agregar, ¿no? Entonces, cuando él hace si resultado.next, es decir, si hay una fila, se para en esa fila, si hay, en este caso hay porque la puedo insertar, ¿sí? Entonces, lo que hace acá, en esta línea, en la línea 45, a ver, saco los dibujitos, lo que hace en la línea 45 es lo siguiente, ¿sí? Lo que hace en la línea 45 es, de esa fila en donde está parado el result set, extrae el entero que está en la columna 1.
Fíjense que este método getIn espera o el número de columna de donde quiero extraer el dato o el nombre de la columna. O sea, él podría haber puesto ahí 1 o podría haber puesto así, un string con el nombre de la columna tal cual lo tiene en la base de datos. ¿Sí? Y en la base de datos, la columna del ID del alumno es alumno, ID-alumno, él puede poner ahí 1 o el número de columna. Entonces eso me trae un ID. ¿Y qué hace con ese ID? Se lo setea a este alumno que recibió por parámetro, ¿sí? Al alumno que recibió el método guardar por parámetro. ¿Estamos? Es decir, que si yo estoy desde afuera parado, ¿sí? Y tengo un alumno que se lo estoy enviando a alumno data para guardar, ese alumno que estoy enviando a alumno data para guardar no tiene ID, porque recién lo estoy creando, ¿sí? Entonces, cuando lo guardo, me va a pasar por dirección, a través del mismo objeto alumno, su ID, ¿sí? Entonces yo podría hacer algo con eso, ¿claro? En la vista que si tengo ahora el ID, se agregó con éxito, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, si todas estas instrucciones se ejecutaron, quiere decir que si llegó a la línea 48, está todo perfecto. ¿Sí? El alumno se pudo agregar. Entonces puedo mostrar una leyenda, por ejemplo, desde acá, ¿sí? Y acá están en la misma disyuntiva que los TP6 o 7. ¿Lo hago desde acá o el método este debería devolver algo para que yo desde la vista haga algo? Depende de vos. ¿Sí? Si querés que este método informe, no lo hagas con un print line, hazlo con un option pane, ¿sí? Para que sea gráfico. Entonces, alumno guardado y cierra el prepared state. ¿Sí? Si sucedió alguna excepción en el camino, ¿sí? Por ejemplo, una SQL exception, bueno, conviene un mensaje mostrando, por ejemplo, error al guardar el alumno, ¿sí? Y mostrar ese objeto excepción. ¿Sí? Yo diría que más que la excepción, por ahí el excepción.getMessage, ¿sí? Que te da un mensaje más potable del error. Todo depende de lo que le sirva a usted, ¿no? Bien. Entonces, ahí tenemos la acción de guardar. ¿Sí? Seguramente con la profe también hicieron un leer. A ver, tenemos el actual. Vamos a un leer. ¿Sí? Los otros serían más. Por ejemplo, acá, miren, porque en base a esto, ¿sí? Después ustedes van a hacer los demás métodos. Esto estoy seguro que lo analizaron con la profe, pero bueno, estamos por si hay alguien que no estuvo el jueves, ¿sí? Lo vea ahora. Bueno, el buscar alumno dice, mira, yo en algún momento podría llegar a necesitar, supongo, y es común también esto, de que en base al ID me devuelva el dato. ¿Sí? En base al ID o en base a un dato único. ¿Sí? Yo podría tener un buscar alumno en base al ID o podría tener un buscar alumno en base al DNI, que también es único. ¿Sí? Entonces, sé que me va a devolver un solo dato, ¿no? En este caso, Cristian dice, mira, yo voy a tener un buscar alumno que cuando me pasen el ID del alumno, me va a devolver un alumno. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la sentencia que él va a enviar va a ser un select, en donde va a proyectar el DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, estado, ¿sí? En donde, de la tabla alumno, en donde el ID del alumno sea el que me pasen por parámetro. ¿Sí? Por eso puso el ID del alumno sea igual a algo que voy a recibir. ¿Sí? A algo que voy a recibir. Este es un comodín. ¿Sí? Entonces, crea el prepared statement, le envía el query, y como hay un parámetro dinámico acá, hay un signo de pregunta, tengo que decirle, ¿qué voy a poner en ese signo de pregunta? Y en ese signo de pregunta, que es el único parámetro dinámico que tengo, tendría que ir un entero, que va a ser el ID de este alumno. Ah, por eso es que en la línea 89, él le dice al prepared statement, te seteo el entero, que es el primer parámetro, y ahí lo voy a reemplazar, ese signo de preguntas, por el ID del alumno. ¿Sí? Entonces, ya el prepared statement va a tener toda la sentencia completa. Va a ser select, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, estado, from alumno, where, ID alumno igual a un número. ¿Sí? Al número que viene por parámetro. ¿Ok? Ahora, como lo que va a enviar es un select, dijimos, del prepared statement invocamos el método execute query, no el execute apex, execute query. Y ese execute query nos devuelve un result set, que como expliqué recién, un result set va a ser como una matriz que va a tener tantas columnas
como proyectan en el select, ¿sí? Tantas columnas como las que proyecta el select. Bueno, esperen que voy con retardo con el dibujo. Voy a borrar todo. Es decir, ese result set va a tener tantas columnas como el select. ¿Cuántas columnas tendría este result set entonces? Serían 5. 5 columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En la primer columna, ¿sí? En la primer columna va a estar como tiene el select, va a estar el DNI. El DNI. En la segunda columna, el apellido. En la tercera columna, el nombre. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ok? Y tantas filas, ¿sí? Tantos renglones va a tener este result set, va a tener tantas filas como... ¿cuántas filas va a tener en este caso? ¿Cuántas filas podría llegar a tener el result set? En este Y caso, en esta situación. tendría que ser una por el resultado que... Como están haciendo la consulta por el ID, y el ID es único, debería tener una, si existe un alumno con ese ID, o ninguna, si no hay un alumno con ese ID. ¿Sí? ¿Estamos? En este caso, el select me debería devolver una fila, porque como estoy haciendo la consulta por el ID es único. Entonces, yo les decía que el result set tiene un puntero, que por defecto apunta afuera del result set. ¿Sí? Entonces, como estoy seguro que hay una sola fila, si tuviera más filas, ¿sí? En el result set, y las quiero recorrer a todas, las recorro con un while. ¿Sí? Mientras haya un próximo, ¿sí? Como tengo una sola fila, fíjense, uso un if en este caso. Si el resultado, que es el result set, hay un próximo, ¿qué hacía el método next? Se fijaba si había una fila. Si había una fila, me devolvía true y se paraba en esa fila. ¿Sí? Es decir, que ahora result set o resultado está mirando a esa fila. ¿Ok? Ahora, con esa fila, ¿qué quiero hacer? Y quiero sacar el DNI que está acá, el apellido, el nombre. ¿Para qué? Para que con todo eso pueda armar un alumno. ¿Sí? Ah, por eso es que él acá en la línea 83 creó un alumno, declaró una variable alumno, ¿sí? Nula. Entonces, en el if dice, bueno, si entra acá es porque hay datos. Entonces voy a crear un alumno. Fíjense que en este caso creo un alumno sin parámetros, ¿ves? Usó el constructor sin parámetros. Y dice, bueno, a este alumno, ¿sí? Le tengo que setear el ID. Entonces, alumno.setID. ¿Y cuál es el ID? Y el ID es, en este caso, el mismo que me pasan por parámetros. Uso este mismo. Bien. A ese alumno le tengo que setear el DNI. ¿Y cuál es el DNI? Ah, el DNI es el que está en el result set, ¿sí? Es un entero, por eso uso el get. Le digo, voy a extraer de donde está parado el puntero de resultado, de ese result set, quiero extraer el DNI, que es un entero, y se llama la columna DNI. ¿Sí? Este nombre que ponen acá es el mismo nombre que tiene la columna, ¿sí? El campo en la tabla alumno. ¿Sí? Estamos el mismo nombre. Ustedes le pusieron en la base de datos, en la tabla alumno, le pusieron doc, de documento, doc. Bueno, acá le ponen doc, ¿sí? El mismo nombre. Bien. Ahora, a ese alumno le quiero setear el apellido. ¿Y cómo extraigo el apellido? Le digo, de donde está parado el resultado, quiero extraer un string, ¿sí? Porque el tipo de dato que va a haber en la columna apellido es un varchar, que acá para nosotros va a ser un string. Y la columna se llama apellido. ¿Sí? Y así con nombre. Y fíjense, para setearle la fecha, miren. ¿Sí? La fecha de nacimiento, le digo, del result set voy a extraer un date, ¿sí? Que se llama la columna fecha-nacimiento. Pero ese date, ¿sí? Ese get date, me devuelve un date del paquete Java SQL. Pero el alumno tiene fecha de nacimiento que es de tipo local date. Son dos cosas distintas. Uno es agua, el otro es aceite. No son nada. ¿Sí? Entonces, pero ese date, como es medio familiar, dice, yo tengo un método para convertirte a local date.
Entonces puedo poner .toLocalDate. Entonces, a esa fecha que extrajo de la base de datos como date, la transforma en local date. Y eso se lo meto a la fecha de nacimiento. ¿Sí? Y bueno, lo mismo para el estado. ¿Ok? Esto es algo... esto es algo que él usa... bueno, para mostrarlo acá en la vista, ¿no? Como con un checkbox o algo así en el estado. ¿Sí? Acá en el JOption Pane, tranquilamente... porque los está bien, acá entiendo. No es responsabilidad de este método mostrarte el alumno. ¿Sí? O sea, no, este método no. Porque esto me lo va a mostrar en un Option Pane. Y por ahí vos decís, no, yo lo quiero mostrar en un formulario, en donde va a estar arriba el ID, el apellido, el nombre, ¿sí? Distribuidos de otra manera. Entonces, no. ¿Ah? Sí, sí, eso lo usaba para cuando iba Como para ejecutando checar que la... funcionaba. la- Está bien. Ajá, exacto. Está bien. Entonces sabemos que eso no va, él lo puso ahí para chequear. No, todo se aclara. Entonces, bueno, si se ejecutó todo esto, el alumno lo mostró evidentemente, ¿no? Ahora, si no hubo resultado, ¿sí? Si el next de resultado les devolvió falso, quiere decir que no había un alumno con ese ID. Entonces, bueno, él muestra una leyenda que dice, no se encontró el alumno solicitado. Bien, y cierra. Ahora, estas sentencias del execute query podría provocar una SQL exception. Por eso es que encerramos todo en un try catch, ¿sí? Pero hacemos toda la tarea dentro del try catch. ¿Sí? Fíjense que hicimos toda la tarea dentro del try catch. En el catch solamente ponemos que, bueno, que evidentemente si se fue haciendo todo esto está todo bien, nunca entraría el catch. Pero cuando se ejecute el execute query, llega a haber un error, el error, una excepción, esa excepción sería seguramente del tipo, va a ser seguramente del tipo de SQL exception. ¿Y en qué caso? Y en el caso de que me equivoqué en el nombre de la tabla, en el select, ¿sí? O en el nombre de algún campo, ¿sí? O en algún espacio, bueno, se produciría la SQL exception. Y siempre está bueno que cuando muestren la excepción, por lo menos por ahora, ¿sí? Después cuando se lo entreguen esto a un cliente, no lo ponen, porque va a aparecer un mensaje de error, ¿sí? Con que el cliente diga error al buscar alumno, es suficiente. Ustedes van y analizan. Pero bueno, estaría bueno que muestren la excepción también. ¿Sí? Y como les decía, por ahí el exception tiene el método getMessage, entonces podrían mostrar el mensaje del error. Y que se los da como string también. ¿Sí? Entonces es un poco más potable el error ahí. El mensajito de error. Bien. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a hacer un recorrido de nuevo, de arriba para abajo, ya cortando. Fíjense que acá Cristian tiene un guardar alumno, ¿sí? Ya tiene la C del CRUD, ¿sí? Tiene un insertar, tiene, fíjense, un actualizar, ¿sí? Es un update, ahí tiene la U del CRUD, un update, tiene un buscar alumno, ¿sí? Ahí tiene la R, un read, podría tener, a ver qué más tiene, leer un eliminar alumno. Fíjense que en el eliminar no usa un delete, ¿sí? Envía un update, cambiando el estado del alumno. ¿Sí? Observen ahí. ¿Sí? Tiene ya el delete, que para nosotros es un borrado lógico. Bien. Tiene un insertar, un actualizar, un leer. ¿Qué más tiene? A ver. Un habilitar alumno. Fíjense que en este caso dice, podría llegar a necesitar en algún momento al alumno que tengo dado de baja, cambiarle el estado. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Bueno, ahí medio Cambia el rebuscado. estado a verdadero nomás, el A inversor del... verdadero. Sí. ¿Y por qué tenés ese string query en la línea 157? No lo usás. Este, para ver si Acá, el ID que me pasan existe. bueno, pero eso vos lo podés, ¿sabés cómo? Mm, No hace falta que hagas la consultante. Fíjate que cuando haces o sea que no haría falta chequearlo de esta manera, ¿no? No haría falta eso. Vos podrías, pero no borres nada. Vos podrías, por ejemplo, cuando haces el execute update, esto te devuelve un entero, ¿sí? Un número entero, que va a ser la cantidad de filas afectadas. O sea que si es mayor a 0, significa que el alumno fue
Se habilitado. encontró ujú. Claro, fue habilitado. Y si no, no existe el alumno. Si no ¿se entiende? Ah, perfecto. No te hace falta hacer. Bien. Por ahora, este método, él, porque fue más adelante, pero, o no sé si se lo sugirió la profe. Sí, nos dijo que hiciéramos, que podíamos separarlo y hacer uno para darle una Para baja lógica y habilitarlo. Bien. Bueno, ahora quitamos este de acá y a ver qué otro tiene. Bueno, lo que sí sugeriría acá, ¿sí? Lo que les faltaría, sería un método que se llame buscar alumnos, que se llame, por ejemplo, obtener alumnos, ¿sí? Que me devuelva obtener alumnos activos, ¿sí? Ah, Que ok. me devuelva una lista de alumnos, ¿sí? De los alumnos que están activos, ¿sí? Ahí, algo así. ¿Eh? Lo que faltaría acá obtener todos, ¿sí? Pero asegúrense que sean todos los activos, ¿ok? Lo mismo en materia, por ejemplo, está bien obtener una materia por ID, pero que haya un obtener todas. Después, activas. Bien, Después, obtener en inscripción, también. Obtener inscripción puede ser por ID, que después eso se puede charlar, y obtener todas. ¿Estamos? Uno obtener todas. ok. Bien. Bueno, y después vamos a charlar con inscripción, ¿sí? Con inscripción data, con una cosita más. Pero por ahora necesitamos que todos los grupos tengan esto, ¿sí? En alumno, un guardar, un actualizar, un obtener alumno por ID, un eliminar alumno y un obtener todos los alumnos, ¿sí? Como mínimo eso. Lo mismo para materia, data, ¿sí? Y lo mismo para inscripción data, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ya que esto va a ser la entrega número 2, ¿sí? Tener el modelo y todas las clases datas hechas. Entonces, pero es importante esto, chicos. Cuando terminan alumno data, van al main, ¿sí? Esto también es importante, por eso lo dejo grabado. Cuando vayan una vez que hicieron alumno data, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos hacer? Ir al main, todavía no hacemos las vistas, todavía no nos concentramos en las vistas. Vamos al main y prueban, así como hizo Cristian, ¿ven? Prueben guardar un alumno, ¿sí? Usando el alumno data, pueden guardar un alumno, prueben a ver si lo pueden dar de baja, si funcionan los métodos de alumno data, ¿sí? Después, ¿qué hacen? Comenten y prueban materia data, ¿sí? O sea, todos los métodos de alumno data, materia data, ¿sí? Las van probando en el main. Y esto tienen que ser vivo ustedes, ¿sí? Decir, bueno, a ver, yo voy a ser alumno data, ¿sí? Yo voy a ser alumno data. Perfecto. Fulano que haga materia data. Mengano que haga inscripción data, ¿sí? Entonces, y a otro lo dejamos para que después haga las pruebas desde el main. Entonces, el que hace alumno data hace commit y push, lo demás lo bajan, ¿sí? El que hace inscripción data hace commit y push, lo demás hacen pull, bajan la actualización, ¿sí? Y después el que se quedaba en el main, a medida que le bajaron la clase, bajó la clase alumno data, prueba, ¿sí? Repártanse las tareas, porque si no, no van a llegar, ¿sí? ¿Estamos? Eso es importantísimo. ¿Cómo trabajaron? Bueno, con respecto, vieron que ustedes tienen una primera entrega del proyecto transversal, esto que ya lo habíamos charlado, en el que solamente van a entregar el script de la base de datos, ¿sí? El archivito que exportan de la base de datos, que tienen todos sus compañeros, mandan uno, y en un documento de Word pegadas las respuestas a estas consultas, a estas actividades que van a hacer en la base de datos. En la base de datos, ¿sí? No Java, en la base de datos. Entonces, esta es la primera entrega. Para la segunda entrega, que todavía no se activó, ¿sí? Pero que se va a activar, calculo que hoy, esta segunda entrega, que va a vencer pronto, en la segunda entrega lo que van a hacer es el esquema de base de datos lo mismo, o sea, tienen el esquema de base de datos más el proyecto Java, ¿sí? El proyecto Java ya tiene que tener las clases del modelo, que ya lo han hecho, creo que todos los grupos,
la clase main, en donde van a estar todas las pruebas hechas, más la clase conexión y las clases data, ¿sí? De alumno data, inscripción data. Esa va a ser la primera entrega. La segunda entrega, perdón. Lo que van a pasar por acá, lo único que van a pasar por acá, es el link del repositorio de Git. ¿Qué quiere decir? Que una vez que subieron el proyecto a Git, suban ahí en una carpeta el esquema de la base de datos, directamente. Suban ahí el script de la base de datos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descargar el script y probarlo en nuestras computadoras, ¿sí? Chequear y testear lo que ustedes hicieron. ¿Ok? Es importante. Bien, esa va a ser la segunda entrega. Bueno, con respecto a la primera entrega, ¿sí? Tienen acá en acceso a datos, había 3 puntos, los 3 últimos puntos de las consultas que no habíamos resuelto, ¿sí? El 8, 9 y 10 no lo habíamos podido resolver todavía. Entonces, nada, acá yo fui pegando las consultas, me voy a copiar acá, voy a poner en el blog de notas, voy a tener por las dudas. Bueno, la primera consulta que tenemos que hacer, ¿sí? Yo voy a arrancar desde la 7, que creo que ya la hicieron, pero bueno. La 7 dice, listar ID, nombre, año y estado de las materias activas ordenadas por nombre. ¿Sí? ¿Qué sentencia es la que tendría que utilizar acá? ¿Cuál es la sentencia que tendría que usar? El select. Select. Select, ¿no? Select. Perfecto. Los campos que quiero proyectar, ¿sí? Que son, en este caso, ID de materia, ¿sí? Todo. El nombre, de todo, ¿sí? Puedo poner cada uno de los campos, año, ¿sí? Y estado, o puedo poner un asterisco y represento todo. Genial. Todos los campos. Ahora, from, ¿de qué tabla van a salir esos datos? De las De materias la activas tabla supongo que es de cursada. De la materia, profe. En la tabla en materias tengo todas las materias que dan en la universidad. ¿Sí? En cursada, lo único que tienen ustedes son las materias en las que está inscrito algún alumno, pero no tienen los datos de todas las materias. Tienen solamente el ID de la materia. ¿Sí? O sea que no podría usar cursada, porque en cursada no tengo el nombre, ni el año, ni el estado. Esos datos, ¿sí? Los tienen en la tabla materia. ¿Sí? En la tabla materia. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si ejecuto esto? ¿Qué voy a obtener? Muestra todo. Todas las La materia. materias, tantas las que están activas como las que no. ¿Cómo le diría solamente las activas? ¿Qué cláusula tengo que Where agregar? estado es Where- igual a 1. ¿En dónde? Exactamente. El campo que indica si está activa o no es estado, ¿sí? Y es igual a 1 o igual a true, como ustedes quieran, ¿no? 1. Perfecto. Pero me dice algo más. Que aparezcan ordenadas por el nombre de la materia. ¿Qué cláusula es la que uso acá para indicar el ordenamiento? Order B. Order by. ¿Sí? Un order by, ordenadas por, en este caso, nombre. ¿Sí? Si yo no pongo nada, el orden es ascendente. ¿Sí? Es así, como si pusiera ascendente. Entonces me la ordena en orden alfabético, por ejemplo, de la A a la Z. ¿Sí? Si pusiera orden descendente de la Z a la A, ¿no? En este caso, si no pongo nada, es ascendente. Ordenadas por nombre. Esta sería, ¿no es cierto?, la consulta. Eso, ahí ya la pasaron los chicos. Que puedo hacer. Fíjense que no es necesario poner el nombre de las tablas con esos acentos al revés. ¿Sí? No es necesario decir, la tabla materia la tengo que mencionar así. No es necesario. Ni los nombres de los campos. ¿Sí? Cuando me refiero al campo estado, tampoco es necesario usar ponerlo así en el acento al revés. Con que ponga eso es suficiente. Entonces, esa sería la consulta del punto 7. ¿Okay? Continuar, lo que obtendríamos, no existe el campo nombre. A ver, ¿qué ¿No va pasó? con mayúscula, profe? No, es que yo puedo que tenga en materia, el campo se llame nombre materia. En mi caso se llama nombre materia, ¿no? Entonces acá en el select, porque el error era que no existe el campo nombre, se llama nombre materia. Uy.
nombre, Mate. Igual se lo había puesto el IntelliSense, profe. Medio como que lo... Ahí tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, tengo el listado de solamente las materias que están activas, ¿sí? Ordenadas por nombre. ¿Ok? Ordenadas por nombre. Bien. Perfecto. El otro punto, ¿sí? El 8 ya, me dice, me pide lo siguiente. Vamos a ponernos acá en SQL nuevamente. Nos pide listar los datos de las materias en las que está inscrito el tercer alumno. Listar los datos de las materias en los que está inscrito el tercer alumno. A ver, si yo voy a alumnos, por ejemplo, el tercer alumno, supongamos, es Torres, ¿sí? Que es el que tiene ID 3. ¿Sí? Entonces, yo identifico al tercer alumno con el ID 3 o con el DNI 33089, ¿sí? Con cualquiera de los dos campos identifico a Torres Javier. ¿Sí? Entonces yo quiero saber en qué materias está inscrito Torres Javier. ¿En dónde tengo esa información? ¿En qué materia está inscrito? En inscripciones. En inscripciones. Entonces, si yo voy a, en mi caso, cursada, que es en inscripciones de ustedes, fíjense, el alumno con ID 3, que es Torres Javier, acá tengo ID 3, está inscrito en las materias 1 y está inscrito, perdón, en EDA, que es la materia con ID 1, y matemáticas, que es la materia con ID 3, en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero obtener es, vamos a ver bien la consulta, listar los datos de las materias. Es decir, yo no necesito el ID solamente de las materias. Necesito, ¿sí? El nombre de la materia, en qué año se dicta, si está activa o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Con cuántas tablas tendría que trabajar? Y se Con dos. trabajaría con 2, Tendría con que 3. trabajar con 2 tablas. A ver, veamos acá. Yo necesito del alumno con ID 3, ¿sí? Necesito del alumno con ID 3 mostrar los datos de las materias, ¿no? Entonces, ¿tengo en cursada el ID del alumno? Sí. Sí, tengo el ID del alumno. O sea que no necesitaría por ahora alumno. Y no necesito los datos de los alumnos. Sí necesito que para ese alumno, ¿sí? Decir, bueno, yo lo que quiero que aparezca en el listado es que el alumno 3 está inscrito en la materia con nombre tal, que es de tal año y tiene tal estado. ¿Sí? Entonces, es como que necesitaría solamente unir estas dos tablas, ¿sí? Para poder tener esa información, ¿no? Entonces, en el select es como que yo necesitaría mostrar todos los datos, pero de la tabla materia nada más. ¿Sí? Ah, bueno, entonces es como que necesitaría mostrar el ID de la materia, el nombre de la materia, ¿sí? Nombre, materia, el año, ¿sí? Y el estado, ¿ok? De la materia. Bien. Eso, ya voy a llegar ahí, Alberto. Entonces, pero en el from, ¿con cuántas tablas voy a trabajar? Con 2. Con 2. Entonces en el from yo le diría que voy a sacar los datos de la tabla materia, ¿sí? Esta es una forma de hacerlo, y de la tabla cursada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en el from menciono 2 tablas? Si yo en el from menciono 2 tablas, lo que obtengo es un producto cartesiano. Para. ¿Cómo es eso? Sí, supongamos que tenés 2 tablas. Dadas 2 tablas, por ejemplo, la tabla A, que podría ser cursada, y la tabla B, que podría ser materia, ¿sí? Y que la tabla A tiene estas tuplas. Por ejemplo, tiene la tupla A1 y A2. ¿Sí? Y la tabla B tiene las tuplas B1, B2 y B3. Lo que voy a obtener es una combinación de cada fila de A con cada fila de B. ¿Sí? Es decir, voy a obtener un listado de A1.com, B1, A1.com B2, A1.com B3. O sea, cada fila
una combinación de cada fila de la tabla A con cada fila de la tabla B. Después luego con A2, es decir, que ¿cuántas filas voy a obtener? Ahí, Si es un producto. ahí. 6, exactamente. ¿Sí? Bueno, ya que estoy lo escribo. A2 con B3. O sea, voy a obtener 6 filas. ¿Sí? 2 por 3, 6 filas. Ahora, miren, si yo ejecuto esto, para que se entienda, si yo ejecuto esto, vamos a suponer que acá pongo, en lugar de CL, ID, materia, pongo asterisco, ¿no? Si yo ejecuto esto, ¿sí? Para que vean el producto, fíjense que sale una combinación, ¿ven? De cada materia con inscripción, ¿sí? EDA, ¿sí? De la tabla materia, EDA 1, una combinación con cada fila de inscripción, ¿sí? Fíjense que acá se vuelve a repetir EDA 1, ¿sí? Y no siempre es así. Por ejemplo, mira, esta fila, ¿sí? Esta fila, fíjate que dice, el ID de materia 1 es EDA 1, que es de segundo año. Y aparece combinada, que tiene en estado 0, aparece combinada con una fila de inscripción en donde el ID de materia es 1. ¿Sí? Ahora fíjate acá, me dice, web 1, que es la materia que tiene ID 2, aparece vinculada a una fila de inscripción que tiene el alumno 1 y el ID de la materia 1. ¿Sí? De esas dos filas, ¿cuál representa la verdad? A ver, si yo tomo una inscripción, ¿sí? Esta inscripción me dice que tendría que estar vinculada con una materia con ID 1. ¿Está vinculada con una materia con ID 1? Sí, Sí, entonces esta es válida. Ahora acá, esta otra inscripción me dice que esta inscripción debería estar vinculada con una materia con ID 1. ¿Y es así? No, no. está No. vinculada acá con una materia con ID 2. ¿Sí? Esta relación no está bien. Es decir, que si yo dejo el producto cartesiano, ¿sí? Si yo lo dejo ahí, y yo uno esas dos tablas de esta manera, voy a obtener un producto, es decir, una combinación de cada fila de la tabla materia con cada fila de cursada. ¿Sí? Pero no todas esas filas dicen la verdad, algunas son filas basura. ¿Cuáles son las que dicen la verdad? ¿En donde coincide qué cosa? El ID materia en materia, el ID materia en cursada. En donde coincide exactamente. El ID de materia de la materia es igual a en cursada al ID de materia. ¿Sí? Clave foránea de cursada, clave primaria, clave foráneas, en donde la clave primaria de la tabla materia coincide con la clave foránea materia en cursada. ¿Sí? Esas son las filas válidas. ¿Sí? Esas son las filas válidas. Entonces, si acá ejecutamos, fíjense. Sí, acá tengo una inscripción de un alumno 1 a la materia 1 que es EDA. Acá tengo una inscripción de un alumno 1 a una materia 2 que es web. A ver, el alumno 3, miren, el alumno 3 que tengo acá, ¿sí? Está inscrito en una materia con ID 1 que es EDA 1 y a una materia, el alumno 3, a una materia con ID 3 que es matemática. ¿Sí? Y eso era verdad. ¿Se acuerdan que Torres estaba inscrito en esas dos materias? ¿Sí? Bien. Pero es como que todavía estoy medio lejos, porque lo que estoy obteniendo acá, al agregar la cláusula where, materia.id materia, la borré sin querer, cursada.id de materia, es, digamos, todas las materias en donde hay alguien inscrito, obtuve. Pero me interesa solamente en donde está inscrito el alumno 3. ¿Qué cláusula agrego? No ¿Cómo podemos agrego? anexar con el I una cláusula que el ID de alumno sea igual a 3. Exactamente, en donde además el ID del alumno, ¿sí? ¿Que está en qué tabla el ID del alumno? Sería alumno. Alumno, No tengo la ¿no? tabla alumno ahí, no tengo la tabla alumno. En la De estas inscripción, dos tablas, ¿cuál es la que en Ah, la tiene perdón, cursada cursada, sería. sí, sí. la Cursada, inscripción? Sería en este caso cursada, punto ID punto, alumno. igual a 3, ¿no? En este caso, si yo no pongo la palabra
no la antepongo cursada y pongo solamente ID de alumno, no hay inconveniente, porque el campo ID de alumno aparece una sola vez en las dos tablas, existe en cursada nada más. Entonces no va a haber problema de él poder identificar, el intérprete, en dónde está ID de alumno. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, puedo mencionar ID de alumno porque es un campo que está en la tabla cursada. ¿Sí? No necesito la tabla alumno en este caso. Perfecto. Bien. Pero yo, miren, si vuelvo a ejecutar esto, ¿sí? No solamente obtengo los datos de las materias, ¿sí? Sino que también tengo los de inscripción, ¿sí? La nota, y me dice, no, yo solamente quiero los datos de las materias, ¿sí? El ID de la materia, el nombre de la materia, el año y el estado. Ah, bueno, entonces, ahí está lo que decía Alberto recién. Si pones asterisco, va a mostrarte los campos que resultan de la combinación de estas dos tablas, ¿sí? Si querés de esas dos solamente a materia, podés poner materia, el nombre de la tabla, punto, asterisco, y le decís, bueno, de las dos tablas que estoy reuniendo acá, ¿sí? Quiero los campos de materia nada más, ¿sí? Eso es lo que quiero. ¿Ok? Eso es lo que quiero, ¿sí? Entonces, si yo para reunir dos tablas a través de un producto cartesiano, es decir, en el from poner así separadas por comas dos tablas, las estoy reuniendo, en el where tengo que poner la condición de unión. ¿Por qué las uno? ¿Sí? Si es materia y cursada, es clave primaria de una de las tablas con la que es clave foránea en la otra tabla. ¿Sí? Ahora, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí. Puedo, si voy a juntar dos tablas, puedo decir, bueno, voy a juntar en el from, digo, voy a juntar la tabla materia, join, juntada, la voy a juntar con cursada. Uso la cláusula on y pongo acá la condición, en donde la condición sea, y esta condición es la que voy a meter ahí adentro, ¿sí? En donde la condición sea que el ID de materia en la tabla materia sea igual al ID de materia de la tabla cursada. ¿Sí? Puedo poner materia, join, cursada, on y la condición de unión. ¿Sí? Y en el where lo único que dejaría sería que el ID del alumno sea 3. Esta podría ser otra forma, ¿sí?, de obtener exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos, reunir dos tablas, ¿sí?, utilizando la cláusula join. O las reúno con un producto cartesiano y en el where la cláusula de unión, o directamente con un join. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Vamos a profe. la otra consulta. Voy así medio rápido por el tiempo, ¿no? Ya se nos termina. Bien. Con respecto a la otra consulta, nos dice así: listar los alumnos de las materias en las que no está inscrito el tercer alumno que usted cargó. ¿Sí? ¿Vieron que recién, a ver, en esta consulta, me deja escribir, en esta consulta que teníamos recién, esperen que copio la que pasé por el chat, obteníamos las materias en las que está inscrito el alumno. ¿Sí? Estas son las materias en las que está inscrito. En matemática, en EDA y en matemática. ¿Sí? En esas materias está inscrito. Ahora, ¿en cuáles no está inscrito? Bueno, lo primero que tengo que saber es lo siguiente. ¿Sí? Fíjense, ustedes tienen un conjunto en donde están todas las materias, que están representadas por la tabla materia. ¿Sí? Y acá obtienen, con este select, obtienen un conjunto, ¿sí?, con los datos de las materias en las que está inscrito, ¿no? Las materias en las que está inscrito. ¿Cómo identifico una materia? ¿Qué campo tiene la materia para poderlas identificar? ¿Mm? ¿Cómo pueden identificar una materia en particular? Y con ¿Por el el nombre? Con el ID o con el nombre, ¿no? Porque ustedes también lo pusieron como único al nombre de la materia. ¿Estamos? Podría con cualquiera de esos dos campos identificar. Entonces, en el conjunto de materias tengo todas las materias que se imparten en esta institución. ¿Sí? Y estamos todas las materias que se imparten en esta institución. Vamos a suponer que son las materias que están activas. ¿Nada? Y en inscripto, en este select que hicieron acá,
obtuvieron en las que está inscrito el alumno 3 nada más. ¿Sí? Es decir, que yo debería, de alguna manera, pedirle de este conjunto de materias que me tire todas las materias cuyos ID no estén en este conjunto. ¿Sí? No estén en este otro conjunto en donde están todas las materias inscritas. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Bueno, a ver, hagamos un select que nos liste todas las materias. Bueno, podría ser un select, asterisco, from, materia. Bien. Ahora, yo quiero de ese conjunto, de todas las materias, en donde el ID de la materia, ¿sí?, de este conjunto no esté en, not in, ¿en dónde? En este otro subconjunto, en donde figuran las materias en las que está inscrito el alumno. ¿Sí? Ahora, fíjense que en el where yo quiero comparar este campo, ¿sí?, este dato, con lo que hay en este conjunto. Por lo tanto, se espera que si yo estoy comparando este campo con este conjunto, este conjunto tenga una lista de estos datos de ID, ¿sí? No todas las materias, sino lo que me interesaría de acá nada más es de materia solamente los ID. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en este caso le estoy diciendo, bueno, mira, de todo el conjunto de materias, decime aquellas materias cuyo ID no estén en el conjunto en donde está inscrito el alumno número 3, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y para qué me podría ser útil esta consulta? Y supongamos que desde una vista, dado un alumno, ¿sí?, ustedes tienen que mostrar las materias en las que no está inscrito para poderlo inscribir en alguna. ¿Sí? Entonces, fíjense que me figura que el alumno no está inscrito, por ejemplo, en Web 1, en inglés, en francés y en Laboratorio 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo me aseguraría de que las materias que me sugiera sean las que están activas? Con estado 1. ¿En dónde pongo eso? No sé. ¿Y en dónde pongo la condición? Que el estado sea igual a 1. Después del where y de alumno igual 3, han estado. Acá, sí, pero estas son las materias en las que está inscrito el alumno actualmente, ¿no? Pero yo quiero que las materias que me sugiera del conjunto de materias que tiene la universidad sean las que están activas nada más. ¿Entiendes? Y fuera Si de yo pongo eso, acá where estado de materia sea 1, le estoy diciendo, decime las materias en las que está inscrito el alumno, las materias activas en las que está inscrito el alumno. ¿Sí? Pero yo quiero que las que me sugiera, ¿sí?, del conjunto de materias sean las que están activas. y afuera, profe, agregamos un y Sí, ponemos podría agregarle acá al where. Recuerden que and. todo esto está en el where este, ¿no? Sí, sí. Podría agregar acá. Y además, ¿sí? Podría ponerse. Y además, estado, y acá, como este and es de este where y este where es de esta tabla, ¿sí?, puedo ponerlo ahí, y estado sea igual a 1, podría ponerlo ahí, o por ahí me es más cómodo decirlo, bueno, lo pongo acá en el where, en donde estado sea igual a 1, y además, ¿sí?, entonces como que me queda más fácil de leer, y esto puedo poner mayúscula o minúscula, ¿no? Y además, ¿sí?, el ID de materia no esté en ese conjunto. ¿Sí? Y las materias que me va a sugerir van a ser las mismas porque están todas activas en esta tabla. ¿Sí? Me sugirió las mismas. ¿Sí? Porque en la tabla materia, bueno, no me sugirió EDA porque el tipo estaba inscrito en esa materia, a pesar de estar inactiva. Pero supongamos que, a ver, vuelvo a ejecutar. Vamos a cambiar a propósito un estado. Fíjense que acá me sugiere, por ejemplo, inglés, que no está inscrito en inglés. Vamos a ir a materia, le voy a poner acá inglés, en estado, le voy a cambiar a 0. Entonces, si ejecuto, no debería aparecer inglés. ¿Sí? Tienen que sugerir las materias que están activas en la universidad
y en las que él no está inscrito. No me sugiere inglés, no porque, porque esté inscrito ya en inglés, sino porque esa materia no se da más en la universidad. ¿Sí? Esta podría ser la modificación válida del punto 9. Y el punto 10 es fácil. Dice, listar los alumnos cuyos apellidos comiencen con la letra R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían eso? Desde la tabla alumno, where apellido, le pones like. Claro, que muestre, listar todos los alumnos, listar todos los campos, ¿no? Sí. De la tabla alumnos, ¿sí? Y ahora, Por apellido, where apellido, eco, y le ponemos like, exactamente, like, y que empiecen con R. con R. Entonces, ¿cómo le digo que empiecen con R? Ponemos R, R y el signo, el símbolo de porcentaje. de porcentaje. ¿Sí? Bien ahí también Matías y ahí Gabriel creo que había pasado por el chat. Sí. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, le estoy diciendo en donde el apellido comience, ¿sí? Como puse el comodín al final, le estoy diciendo comience con R. ¿Sí? Yo creo que mi tabla alumno no tiene el campo apellido. Es distinto el esquema que tengo acá porque es un esquema de prueba, no es el de ustedes. No se guíen por eso. Sí tiene. A ver, listo. No tengo ninguno con R. Bueno, a ver, de mis alumnos que tengo, vamos a poner que empiecen con, bueno, con T, para que salga Torres. ¿Está? Live. Sí. Vamos. Y el que empieza con T, acá está, Torres, no veía. Acá tengo Torres. ¿Estamos? Y esa podría ser la respuesta al ejercicio 10. ¿Sí? Entonces ya tienen completo todas las actividades de la primera entrega. ¿Sí?